Ya, entonces vamos a empezar con la parte del tejido óseo. Como sabemos, en lo que corresponde, digamos, a la parte osteomuscular, sabemos que todos derivan del tejido conectivo, ¿no? El tejido conectivo se desarrolla a partir del mesénquima, el mesénquima se desarrolla del mesodermo, ¿no? Entonces, estas células mesenquimales a su vez se van a diferenciar según su función, ¿no? Ya sea para, digamos, ser hueso, ser cartílago o ser, digamos, la parte muscular. Ahora, los componentes también van a variar en cuanto se refiere a, digamos, a la conformación del hueso y los cartílagos, ¿no? Como sabemos, todas estas estructuras, tanto la parte ósea y la parte muscular como los cartílagos, van a participar en lo que es el movimiento, ¿no? Tal vez por eso que, digamos, se hace mención a que es el tejido osteomuscular en conjunto. Algo que lo caracteriza es, digamos, el depósito y las sustancias que componen su estructura, ¿no? Que le dan al menos, digamos, al tejido óseo le dan una característica, digamos, de ser dura por el depósito de minerales que tiene. Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que es un hueso largo. Este hueso largo a su vez va a tener diferentes partes, ¿no? Va a tener, digamos, una porción más larga que corresponde a la diapsis y los extremos a la epífisis, ¿no? A su vez también cada extremo va a tener unas superficies articulares para, digamos, formar una articulación con el hueso que esté adyacente, ¿no? Y hacia la parte central vamos a tener el canal medular, donde encontramos a lo que es la médula ósea, ¿no? Ahora en los extremos tenemos hueso esponjoso, hacia las partes laterales vamos a tener el hueso compacto. Este hueso a su vez va a estar envuelto por una delgada capa de tejido conjuntival que se le llama periósteo. Entonces, no es decir igual tejido óseo y decir hueso, ¿no? Generalmente cuando hacemos mención al hueso, vamos a ver que solito no anda, ¿no? Sino cuando nosotros vemos, digamos, el hueso, vamos a ver que está directamente conectado con los tendones. Estos tendones tienen los haces musculares los que van a participar en el movimiento, ¿no? Y a su vez también vamos a ver las articulaciones. Entonces el hueso, digamos, es un órgano que conjuntamente que estos otros tejidos va a formar una sola estructura, ¿no? Para el movimiento. Entonces, ahora, este hueso está formado por tejido óseo, ¿no? El hueso, a su vez, va a ser un órgano que tiene varios tejidos en su organización. Por una parte, vamos a tener el tejido conectivo especializado en tener una matriz ósea mineralizada, ¿no? Con depósito de minerales. A su vez, también vamos a ver que este tejido óseo tiene la parte, digamos, está dividido en lo que es tejido óseo compacto y esponjoso, ¿no? Y cada una de ellas va a tener sus características. Acá lo que estamos viendo es un hueso largo. Igual vamos a ver cómo es un hueso plano o un hueso también irregular, ¿no? En este cortecito se está esquematizándose más o menos lo que sería parte, digamos, del hueso compacto de la parte de la diáfisis, ¿no? Acá tenemos diferentes tipos de hueso, los huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos, sobre todo que están a nivel del cráneo. Dentro de los huesos irregulares tenemos al esfenoides, al etmoides, entre otros, ¿no? Ahora, para ver, digamos, el tejido óseo, se utilizan diversas técnicas, ¿no? Como no es, digamos, un tejido como, digamos, blando, como lo que es el músculo, como que son las vísceras fáciles de poderlas cortar, ¿no? En el tejido óseo se tiene que tener un proceso, ¿no? Entonces, algunas técnicas hacen, digamos, lijan el hueso, ¿no? Para adelgazarlo y poder tener, digamos, cortes. Otra técnica que también se utiliza y que digamos es la que más frecuentemente se utiliza es la descalcificación, ¿no? Ese decalcificado significa, digamos, introducir un pequeño corte de hígado o de tejido óseo. Se coloca en soluciones de ácido nítrico, que también, digamos, es un decalcificante, o también otros productos como los que actualmente tenemos, ¿no? Que son menos tóxicos y menos dañinos y que también hacen ese proceso de decalcificación, ¿no? Es decir, con este proceso lo que se hace es reblandecer el hueso y
para que el bisturí pueda cortar, ¿no? Y hacer, digamos, los cortes respectivos, se envíe y se procese igual que los otros tejidos, ¿no? Lo otro es también verlo con la luz polarizada, como se ve rojo de Congo, igual, ¿no? Pero también generalmente tanto lo que es, digamos, utilizar el hueso con el lijado o la luz polarizada, son más o menos, o son técnicas que se utilizan sobre todo para docencia, ¿no? Acá, por ejemplo, la luz polarizada es para ver, digamos, las ostiones. Otro que también es, digamos, otra técnica que se utiliza es la técnica de Boncosa. Esta técnica de Boncosa lo que nos va a permitir es ver, digamos, la mineralización, ¿no? La presencia de calcio, de minerales en su composición del tejido óseo. Pero lo que más utilizamos, lo que tenemos más a la mano y se, digamos, se utiliza en la mayoría de los servicios de patología es, digamos, el decalcificado, ¿no? Se deja que se reblandezca y se hacen los cortes histológicos. Acá, por ejemplo, estaríamos viendo parte de lo que sería, digamos, un hueso esponjoso, porque aquí estamos viendo médula, estamos viendo parte de componentes sanguíneos entre linfocitos, hematíes y algunas otras células, ¿no? Entonces, el tejido óseo, ¿qué es lo que, digamos, nos va a proporcionar? Nos va a dar sostén, protección, nos va a, va a permitir el resguardo, sobre todo de las vísceras a nivel del tórax y del abdomen, permite la locomoción, el almacenamiento de proteínas. Otro también a nivel, digamos, del canal medular, vamos a ver que se realiza la hematopoiesis, es decir, la formación de los diferentes, de las tres líneas celulares, la línea eritroide, mieloide y megacariocítica, ¿no? Y otro a nivel de la parte, digamos, de tejido adiposo que tiene en el canal medular, vemos que hay un almacenamiento de triglicéridos. Entonces, la estructura que tiene un hueso, vemos que es la diapsis, la parte central, las epífisis, las partes distales. Esto sería, digamos, un hueso largo. La metáfisis va a ser, digamos, una línea que va a estar a nivel de las epífisis, ¿no? Luego vamos a tener el cartílago articular, que es, digamos, el cartílago proporciona una superficie lisa para que pueda, digamos, haber un contacto entre ambos, entre dos huesos y pueda, digamos, formarse la articulación, ¿no? Otro que tenemos que saber es que los huesos están cubiertos por una delgada capa de tejido conectivo que va a constituir el periósteo. A nivel central de esa diapsis de los huesos largos, vamos a tener el canal medular o cavidad medular, donde vamos a encontrar el tejido, vamos a encontrar la médula ósea, ¿no? Acá vemos las epífisis, las partes proximales, las diapsis. El periósteo vendría a ser la telita que cubre al hueso. El hueso esponjoso aparece como una red con, como que si tuvieran huequitos, ¿no? Es más o menos lo que se ve acá, como un material o un área porosa, ¿no? Lleno de agujeros. La parte del canal medular, donde encontramos la médula ósea roja y amarilla. Roja es más que todo que correspondemos a los elementos formes, y la médula ósea amarilla es tejido adiposo. Ahora, ¿cuáles son los componentes del tejido óseo? Tenemos en cuanto se refiere a las células, tenemos los osteoclastos, osteoblastos, los osteocitos, la célula osteoprogenitora, que es una célula osteógena, o bien puede ser también una osteocondrógena, ¿no? Y luego vamos a ver también a las células de revestimiento. A su vez, este tejido óseo tiene una matriz extracelular mineralizada que puede ser orgánica e inorgánica. No orgánica, donde vamos a encontrar en las áreas que tiene tejido óseo osteoide, ¿no? Ahí vamos a ver que está formado por fibras colágenas tipo 1 y vamos a ver que hay una sustancia fundamental que está formada por los proteoglicanos y las proteínas GAG, ¿no? Entonces ahí tenemos el queratán sulfato y el condroitin sulfato. Y las proteínas de adhesión, tenemos la osteocalcina, la osteopontina,
osteonectina, cialoproteína, entre otros. Y la parte inorgánica va a estar formada por fosfato de calcio, que va a formar la hidroxiapatita y los iones de magnesio, potasio, bicarbonato y citrato, y que llegan a constituir más o menos un 65% de la matriz, ¿no? Inorgánica, y el 35% sería por la matriz orgánica. Dentro de los elementos inorgánicos, vamos a ver que corresponden más o menos a un 50% de su peso. Ahí tenemos fosfato, calcio, magnesio, potasio, bicarbonato, entre otros, ¿no? El calcio y el fosfato van a formar parte de lo que es la hidroxiapatita, y estos finalmente forman cristales, ¿no? En la parte orgánica vamos a ver que se forman las fibras de colágeno. Después tenemos la sustancia fundamental amorfa. Luego vamos a ver a los proteoglicanos y glicoproteínas y la hidroxiapatita, ¿no? Que juntamente con las fibras colágenas le van a dar esa dureza y resistencia al tejido óseo. Entonces, vamos a ver luego que tenemos hueso maduro y hueso inmaduro, ¿no? El hueso maduro generalmente está formado por unidades estructurales llamadas las ostionas, ¿no? Estas ostionas van a formar un sistema de Harvard. Entonces, las laminillas que se van a colocar alrededor de este sistema, de este conducto de Harvard, van a estar, digamos, dispuestas en una forma circunferencial en relación a esta área central, ¿no? Del conducto central. En el hueso esponjoso maduro tiene más o menos una estructura similar a la del hueso compacto, ¿no? Maduro. Y la irrigación va a estar a cargo también de una arteria esencialmente centrífuga, ¿no? Acá tenemos el hueso inmaduro y el hueso maduro, ¿no? Acá está formando las ostionas, los conductos de Haber, y tenemos acá a las lagunas con los osteocitos. El tejido óseo maduro o lamelar es el que va a formar la parte cortical o compacta de los huesos, ¿no? Y también por otro lado vamos a tener el hueso esponjoso o trabecular, ¿no? Que es el que estamos viendo acá. Hacia la parte periférica el hueso compacto, y hacia la parte central o media sería el hueso esponjoso o trabecular, ¿no? Acá tenemos la parte cortical, como se ve, digamos, histológicamente. Estamos viendo a las ostionas. Esta es una toma también de una fotografía, también por lijado. Y en el hueso esponjoso o trabecular vamos a ver estos canales, estos espacios donde tenemos tejido sanguíneo, ¿no? Acá adentro vamos a ver que se realiza esa formación con la participación de diversas sustancias para que se forme esta estructura, ¿no? Que aparece como una malla. Acá vemos parte, digamos, de las trabéculas óseas y los espacios donde va a estar, digamos, los elementos formes de lo que es de la parte, digamos, de la médula. Pues el hueso compacto va a tener las ostionas, que es un sistema de Havertz. Acá lo estamos viendo, el conducto va a estar hacia la parte central y las laminillas óseas van a colocarse en una disposición circunferencial concéntrica, ¿no? Vamos a tener también a los osteocitos que se hallan en las lagunas. Estas áreas oscuras van a ser las lagunas y en medio de ella tenemos a los osteocitos. A su vez, cada área está interconectada a través de ese sistema de túbulos y aparecen como una malla, ¿no? Como unas líneas un poquito más grises, un poquito más claras, ¿no? Acá en el corte histológico vemos el conducto de Havertz en un corte transversal, como el que estamos viendo acá. Habría 5, ¿no? Acá tenemos los conductos de Havertz también mirado en el hueso con lijado. Todos estos vienen hacia los conductos de Haber. Todo esto es una ostiona. Acá tenemos otra, acá otra y acá igual, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que hay acá un canal longitudinal, como si fuera un canal transverso,
en relación a las otras estructuras, ¿no? Y este es el canal de Bowman. Entonces, este canal de Bowman también es, digamos, forma parte de lo que es el sistema vascular del hueso. El canal de Havres está hacia la parte central y el de Bowman hacia las partes laterales. Acá en esta esquemita tenemos hueso compacto, el periósteo o el tejido conectivo que envuelve al hueso. Luego vamos a ver el hueso compacto. Hacia la parte más interna, siempre tenemos que revisar, ¿no? Por si no se está viendo alguna alteración o alguna patología, siempre es bueno, digamos, tener una imagen completa y el que el paciente esté, digamos, en condiciones para poder desarrollarse, ¿no? Acá tenemos una osteona, otra osteona y ahora aquí hay tres ostionas. Cada agujerito a su vez va a, digamos, tener conexión con los vasos sanguíneos. Acá vemos otra osteona, acá otra, y los canales que están uniendo van a ser los conductos de Bolman, ¿no? Acá lo que correspondería al hueso esponjoso o trabecular también tiene, digamos, unos espacios. Vemos estas cavidades vasculares. Acá en este otro cortecito igual vemos una osteona, el canal de Havers, las líneas concéntricas y las lagunas con los osteocitos en su interior, ¿no? Ahora, en el hueso trabecular que vamos a ver, vamos a tener una especie digamos, áreas un poco dilatadas, como que fuesen espacios, y están llenos de lo que es la médula ósea, ¿no? Esto lo vemos a nivel del canal medular, lo vamos a ver también en algunos huesos, ¿no? Sobre todo, digamos, en los huesos largos. Puede estar cubierto por sus alas, ¿no? Entonces, escuchar lo que se les dice. Acá vemos otra osteona, vemos acá las líneas concéntricas, los huesos, estas trabéculas forman como una enredadera que le da ese aspecto, digamos, de poroso, como que tuviera agujeros, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Y la parte ósea vendrían a ser estas partes un poco más claras. La que está al área marroncita vendría a ser el área donde está la médula ósea, ¿no? Cuando, digamos, se corta o se tiene un fragmento de hueso, generalmente lo que se ve, digamos, es la parte esponjosa, ¿no? La parte del hueso que tiene puro huequito. Dentro de esos huequitos vamos a encontrar a la médula ósea, ¿no? Ahora, la parte, digamos, que está cubriendo el hueso va a ser, va a estar cubierta por una capa de tejido conjuntivo denso, que va a ser el periósteo, ¿no? Este periósteo lo va a cubrir como que lo forra al hueso, ¿no? Entonces, pero digamos, si hay algún proceso neoplásico, alguna lesión a nivel a ese área, puede, digamos, este periósteo comprometerse o como también no puede seguir creciendo, al igual que puede crecer también una tumoración. Entonces, es la parte más externa que va a cubrir al hueso este periósteo, ¿no? Y es, digamos, la parte que está inervada de todo un hueso. Generalmente el hueso no tiene, digamos, terminaciones nerviosas, lo que tiene terminaciones nerviosas es este periósteo y es, digamos, lo que duele cuando tenemos alguna lesión. Va a tener dos capas el periósteo, ¿no? Una capa externa o fibrosa, que vendría a ser toda esta parte de acá. Acá tiene abundantes fibras de colágeno y fibroblastos. Vamos a ver también unas fibras de Sharpey. Estas fibras de Sharpey es el mismo colágeno, pero la diferencia es que forma como unos tractos y que van a, digamos, a tener esa función de unir, ¿no? Luego vamos a ver la capa interna. En la capa interna vamos a ver células osteoprogenitoras a través de las cuales se van a dividir, ya sea, digamos, va a producir o va a desarrollarse los osteocitos, los osteoblastos o los osteoclastos, ¿no?
Entonces son estas células osteoprogénitas, que las progenitoras, las que van a dar origen a las diferentes líneas celulares. Ahora, el endostio sería también, digamos, la otra contraparte del periósteo. El periósteo envolvía por fuera y el endostio va a cubrir las superficies internas de los huesos, ¿no? Se hace, digamos, más evidente a nivel, digamos, de lo que son los huesos esponjosos o trabeculares, ¿no? Acá estamos viendo que, digamos, la parte que está revirtiendo o revistiendo esta parte interna debería ser, digamos, el endostio. Pero este endostio puede, digamos, que no regrese o mejor dicho, esta parte de acá lo que estamos viendo es una hilera de células delgadas, ¿no? De una sola monocapa. Entonces, pero en esta monocapa también van a estar, digamos, otras células como los osteoblastos. Entonces, igual, ¿no? Para poder, digamos, diferenciarlas, tenemos que hacer coloraciones especiales. Esas coloraciones especiales bien van a pintar si, digamos, son células del endostio o son otro tipo de células, ¿no? Pueden ser, digamos, incluso hasta parte, digamos, podrían ser osteoclastos, ¿no? Los otros componentes celulares, pero para poderlos diferenciar, hacemos coloraciones especiales, ¿no? Para decir, por ejemplo, esto correspondería a un osteocito, esto correspondería a un osteoblasto o a un osteoclasto, ¿no? Porque cada uno de ellos, su trabajo es diferente. Si acá tenemos la parte del hueso esponjoso con los osteocitos, ¿no? Entonces, toda la parte del endostio va a estar en esta parte interna. Toda es la parte interna. Ahora, digamos, el endostio está acá, al estar acá adentro, también, como les he dicho, puede tener otras células, ¿no? Las osteoprogenitoras, los osteoblastos, o también puede haber células de revestimiento. Entonces, estas células de revestimiento se mezclan con estos otros tipos celulares y no es, digamos, fácil en una coloración de hematoxilina poderlas diferenciar, ¿no? Las células de revestimiento, las limitantes, se refiere a las células osteógenas o osteoblastos inactivos, ¿no? Y que también son retirados para, digamos, ser reciclados, ¿no? Acá tenemos una laguna con un osteocito. El osteoblasto lo vamos a ver en la parte, digamos, acá tenemos un área donde está el endostio. Toda esta parte de acá sería donde está el endostio. Pueden ser osteoblastos, células progenitoras. Acá tenemos un osteocito que creo que lo vamos a ver más que todo en el hueso compacto. El osteoblasto lo vamos a ver a nivel, digamos, del hueso esponjoso. La célula osteoprogenitora la vamos a ver encima de los haces. Esta célula va a estar encima digamos, en la parte más superficial, ¿no? A partir de esta célula se va a generar osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. El osteoclasto es una célula que se encarga de la reabsorción ósea, ¿no? Emite o produce una serie de enzimas que van digiriendo las células que están a su alrededor hasta, digamos, hacerlas desaparecer, ¿no? Acá tenemos a las células del tejido óseo, tenemos una célula osteoprogenitora que se va a diferenciar en un osteoblasto. Acá tenemos a los osteoblastos, son los que van a formar parte de lo que es la matriz ósea. Acá tenemos a los osteocitos, que son los que van a mantener al tejido óseo compacto. Y los osteoclastos que producen la destrucción de la matriz osteoide, ¿no? Acá tenemos a los osteoblastos. Toda esta parte interna vendría a ser el endostio. La parte externa veríamos que esto está formada por la parte de la sustancia. Vamos a ver de estos que están bien pegaditos son los osteoblastos, ¿no?
Tenemos acá osteoblastos. Para estos osteoblastos posteriormente van a convertirse en osteocitos, ¿no? Y van a estar ubicados dentro de la sustancia. Acá osteoblasto, el osteoclasto es una célula grande, puede tener varios núcleos y se encargan de hacer la reabsorción de los elementos, ¿no? Ahora, la célula osteógena o osteocondrógena es la célula madre, una progenitora se considera una célula plana, ¿no? Habíamos visto que acá a nivel del perinecio estaba profundamente casi en contacto con lo que es el hueso compacto, ¿no? Se diferencian de los osteoblastos porque al exponerse al oxígeno y a la molécula de BMP6 van a activarse, ¿no? Entonces, esta célula osteógena se localiza en el endostio y en la capa celular más interna del periósteo, ¿no? Entonces, vamos a encontrarlos en el endostio y en el periósteo. En el endostio no se pueden diferenciar fácilmente de las otras células de revestimiento, ¿no? Entonces hay que hacer coloraciones especiales para podernos, digamos, orientar. Pero una manera, digamos, de decir estamos viendo a qué tipo de cortes cuando vemos médula ósea, es decir, vemos elementos sanguíneos, entonces ahí decimos que estamos frente a esta célula que viene a ser los que están acá a nivel del revestimiento, ¿no? La célula osteógena. El osteoblasto es la célula más joven, tiene generalmente una forma cúbica, esférica, poligonal, ¿no? Metabólicamente es una célula activa, su función es la síntesis de la materia orgánica del tejido óseo y va a estar localizada a nivel del endostio, ¿no? Acá, en esta parte que está, digamos, en la parte interna, acá van a estar los osteoblastos. Tenemos el endostio y en el periostio vamos a también encontrarlos, ¿no? Entonces se localiza en el endostio a nivel de las superficies de las trabéculas óseas. Ahora poseen receptores para la paratormona, ¿no? Estas células, los osteoblastos, van a sintetizar y van a, digamos, facilitar el depósito y la mineralización de la matriz ósea, ¿no? Una parte de estas células posteriormente van a después formar lo que son los osteocitos, ¿no? Esas células pequeñitas que están inmersas en las lagunas óseas y van a tener receptores para la hormona paratiroidea y para la 1,25 vitamina D. Ahora, las otras células que también están presentes son los osteocitos, que son ya se consideran células metabólicamente inactivas, ¿no? Ya cumplieron su función, poseen diversas prolongaciones que se van a unir con otros osteocitos, ¿no? Y van a formar uniones muy fuertes, muy comunicativas. Entonces, estos osteocitos se localizan en unos espacios que llamamos lagunas, ¿no? Acá está una laguna y ahí vamos a ver un osteocito. Estos osteocitos son los que se encargan de mantener una matriz ósea conforme y que, digamos, al estar sin ninguna afección, va a dar ese soporte óseo a los huesos, ¿no? Acá tenemos un osteocito más otro osteocito. El osteocito es el que está acá. Por fuera vamos a tener a esta estructura que le llamamos la laguna, ¿no? Entonces, la laguna es este espacio claro, el osteocito está en la laguna, ¿no? Y lo vemos acá. Hay en esas líneas concéntricas que se forman por la mineralización. El osteoclasto viene a ser otra célula que va a producir la resorción. Son generalmente células multinucleadas más grandes y también pueden estar hacia la parte periférica, ¿no? Lo característico es que tienen varios núcleos. Aparte, vamos a ver que tiene una zona vascular y tienen enzimas. Estas enzimas también van a permitir el anclaje del osteoclasto hacia, digamos, el tejido óseo, ¿no? Entonces, porque estos van a, digamos, retirar el hueso cuando sea necesario, ¿no? Entonces, entre sus funciones es, digamos, una vez que se han fijado a través de estas zonas de anclaje a la célula,
empiezan a salir enzimas que van a digerir toda esta parte del tejido óseo, ¿no? Entonces, esa parte que se está destruyendo, autodestrucción, se le considera las lagunas de Hooftschip. Estas lagunas de Hooftschip van a ser, digamos, lugares donde se produce la reabsorción. Entonces, son células multinucleadas grandes, como hemos visto, se le escriben cuatro zonas. Tenemos la función de resorción ósea, derivan de los monocitos o macrófagos y pueden tener receptores de calcitonina. Acá mayor aumento, una célula multinucleada, acá tenemos otra, acá también hay otra, ¿no? Fáciles de poderlas visualizar. Entonces acá una toma de la foto de microscopía electrónica tiene el aspecto más o menos similar a una araña, ¿no? Acá tenemos el osteoclasto, acá tenemos los osteoblastos y acá tenemos hueso, digamos, esponjoso porque está cercano a una médula ósea, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, digamos, los conductos de Haber que se ve a nivel, digamos, del tejido óseo compacto en las ostionas, ¿no? Cada agujerito, cada espacio negro que ustedes están viendo acá corresponde, digamos, a un conducto de Haber. Este conducto de Haber, lo que es una de sus funciones es permitir el paso, digamos, de sustancias, ¿no? A su vez, estos estos conductos de Haber están interconectados con los conductos de Bowman, ¿no? Que son laterales, por acá. Acá tenemos el hueso esponjoso con sus trabéculas. Luego vamos a ver el hueso compacto. ¿Ya? Acá tenemos otro esquemita de las ostionas, los canales de Haber. Estos canales de Haber, como se ha hecho, emiten unas uniones, se ve acá como unas rayitas que van a unir o van a permitir la conexión entre una ostiona y otra ostiona, ¿no? Si lo vemos longitudinalmente, vamos a ver que estas áreas un poquito más oscuras también corresponden, digamos, a las ostionas, ¿no? Y la parte vascular, no siempre está arteria y vena y linfático. Ahora, los tipos de osificación, como sabemos, hay dos, la intramembranosa y la endocondral, ¿no? La intramembranosa se va a realizar a partir del mesénquimo o del mesodermo y se da más que todo en huesos de cráneo y la clavícula, ¿no? En cambio, la osificación endocondral se desarrolla a partir de un cartílago hialino que ya, digamos, lo tiene la paciente, ¿no? Y lo vemos más que todo en huesos largos. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado a esta parte de osteomuscular. ¿Alguna pregunta? Profesora, una pregunta. Sí, Los osteoblastos y los osteoclastos se encuentran tanto en las trabéculas como en el hueso compacto. sí, o sea, están en la parte del endostio y el periostio, ¿no? Por eso que para poderlas ver, generalmente tú los ves y todos son, digamos, como tienen esa forma media fusiforme, son pequeñitas, ¿no? La única que se nota, digamos, con varios núcleos son los osteoclastos. Pero el osteoblasto que está, digamos, ahí a nivel tanto digamos, en el endostio y en el periostio, no se diferencia de las células de revestimiento, ¿no? Se parecen. Ahora, el osteocito está dentro de las lagunas en las ostionas, ¿no? Y son los encargados de que, digamos, el hueso constantemente mantenga su estructura con los minerales que tiene, ¿no? Ya sea, digamos, eh, la hidroxiapatita, creo que es uno de ellos. Entonces hace que todo el tiempo, porque todo el tiempo, digamos, el osteoclasto está retirando hueso que, digamos, tiene que remodelarse o tiene que ser reemplazado, ¿no? Y el osteocito se encarga, digamos, en que todos los huesos tengan su cantidad, digamos, adecuada de hidroxiapatita, ¿no? Al igual que los otros componentes. Ok, doctor. Una pregunta más. Ajá. Doctora, ¿cómo se llama?
a lo que va a rodear el conjunto de miofibrillas. Ah, ya. Primero tenemos por fuera el epimicio, que va a rodear haces musculares, ¿no es cierto? Y adentro de ese epimicio vamos a tener a su vez otras divisiones más pequeñas, ¿no? Que tienen, digamos, grupo de miofibrillas. Entonces, un grupo de esas miofibrillas va a estar rodeada por el perimicio y cada miofibrila va a tener su endomicio, su envoltura propia.